yo creo que vamos a comenzar. Primero, bienvenidos a esta jornada y bienvenidos a la mesa 2 de beneficio y retos del tecnoconsentimiento. En primer lugar, voy a actuar de moderadora, soy la doctora Nadón Baselga, soy la directora del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Anatomía Patológica. En este departamento lo que impartimos es en quinto la medicina legal a lo que son los alumnos de medicina, y además impartimos asignaturas de medicina legal o medicina sanitaria en gran parte de todas las demás carreras que hay de índole sanitaria. En esta mesa va a intervenir en primer lugar doña Sara Andrés Hernández, que es abogada letrada, doctora por la UCM de este departamento de medicina legal y psiquiatría, es profesora asociada de nuestro departamento, tiene máster en Derecho Sanitario, cursó estudios en Estrasburgo por la Facultad de Derecho Robert Schuman, y además es profesora de posgrado de la empresa de la Universidad de La Rioja. Ella va a tener la ponencia sobre voluntad y consentimiento. En segundo lugar, tenemos a don Adrián Carriedo Reina, que es abogado de Lex Abogacía, que nos interpretará, digamos, a nivel más práctico, cómo interpretan los juicios el consentimiento informado. Don Adrián Carriedo Reina es abogado letrado, como hemos dicho, del despacho de Lex Abogacía, especialista en Derecho Sanitario y Seguros, máster en Derecho Sanitario y Bioética por la Universidad de Castilla-La Mancha, y especialista, y esto es muy importante, en mediación sanitaria. Bien, antes de dar la palabra primero a la doctora Vandrés, quería simplemente introducir el tema del consentimiento informado, que ahora ustedes, que lo tenemos ya, es una documentación y es un concepto que tenemos bastante cercano. No lo ha sido siempre, y en diversos colectivos todavía yo creo que quedan resquicios de que esto no es tan claro. En primer lugar, tenemos que el consentimiento informado, que tiene pues una trayectoria de muy pocos años, que prácticamente serán 20 años, afecta, o sea, hay tres grandes colectivos, los mayoritarios afectados. En un principio es el colectivo, digamos, de derecho. El colectivo de derecho tiene, pues, diversas percepciones con el tema del consentimiento informado. Están los abogados, jueces, etcétera, etcétera, que tienen o bien experiencia en el tema o bien tienen formación, puesto que en algunas de las carreras ofertadas en Derecho sí que hay una asignatura de Derecho Sanitario, o bien resulta que por su experiencia, que tengan ese área más o menos específica de su trayectoria, también tengan experiencia. Y luego está algún, digamos, parte de este colectivo, que pueden ser jueces o pueden ser abogados, que no lo tienen tan claro. Quiere decirse que por lo que sea no les ha tocado en su trayectoria, no les ha, digamos, pues trabajar con ello, y entonces el consentimiento informado, digamos, es una documentación que no tienen toda la, digamos, percepción muy complementada. Luego tenemos el área o el colectivo, que es el colectivo del paciente, que el colectivo del paciente es tremendamente dispar. Quiero decirse, en la inmensa mayoría el consentimiento informado el paciente lo ve como una documentación hostil, por muchas razones. Quiero decirse que el paciente evidentemente recibe, y esto lo recibe de varias manos, entonces recibe una documentación donde le es exigible que aquel documento lo firme obligatoriamente, si es que quiere ser tratado. En cuanto al otro colectivo, es el colectivo médico, que también estamos un poco más de lo mismo. Quiere decirse que la persona que no ha tenido ningún problema con el consentimiento informado sabe que es un trámite que es obligatorio, pero en muchos, la percepción del colectivo médico, en muchos todavía, y nosotros intentamos por nuestra docencia de medicina legal darle la importancia que requiere, en muchos, digamos, no captan la forma y manera de que esto se le tiene que llegar a hacer al paciente. Es por eso que el colectivo anterior, el colectivo del paciente, lo ve como elemento hostil. ¿Por qué? Porque el colectivo médico, que no, digamos, tiene toda la información disponible de lo que realmente y la trascendencia que puede llegar a tener este documento,
lo puede dejar en manos, digamos, no documentadas y en manos, digamos, no precisamente médicas. Entonces, esto se traduce desde dejar un papel encima de la cama y dice, ya lo firmará usted cuando tenga tiempo, o bien el tema de que cuando el paciente aquello lo lee y pide explicaciones y dice, esto es un documento que si no lo firma no se lo opera. Bien, y entonces ahí está toda la solución. ¿Qué pasa? Que el paciente, al no recibir más información más que aquel papel y no tener a alguien a quien recurrir, que puede ser cualquier persona no autorizada, no documentada sobre ese consentimiento informado, el paciente, ¿qué es lo que ve? Que de todos los problemas que puede llegar a pasar, resulta que la culpa la tiene el paciente. Entonces, eso es lo que realmente es la información que le llega en esta percepción. Y que realmente, si eso no lo firma, pues realmente no se le trata. Y además, resulta que eso está hecho, es la percepción del paciente, está hecho solo y exclusivamente para proteger al médico. De todo lo que pasa en la operación, la culpa es del paciente. Y esta es la percepción de gran parte, digamos, del colectivo paciente. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a ver, digamos, tanto pues, doña Sara Vandrés como don Adrián Carriedo nos van a introducir, digamos, nos van a decir ya la continuación de todo esto que ha sido hasta ahora, y entonces nos van, digamos, a llevar por el camino ilustrativo de cómo se está desarrollando actualmente, digamos, este tipo de tema. Entonces, cuando quiera, doctora Vandrés. Gracias. Bueno, desde así tal cual, ¿no? No enciendo. Okay. Bueno, pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Muchísimas gracias, doctora Nadón, por la introducción, por las presentaciones. Muchísimas gracias a mi compañero de mesa, Adrián. Para nosotros dos este es un baile muy importante, así que esperemos bailarlo lo mejor posible. Tecnoconsentimiento es el título de nuestra mesa y nos lo hemos dividido en estas dos partes que ven, ¿no? La relación entre voluntad y consentimiento. Y finalmente Adrián hará, yo creo que os bajará los pies a la tierra, yo subiré un poquito a la luna y Adrián va a hacer el trabajo de bajaros a la tierra con un caso práctico que hemos traído sobre consentimiento informado. Digamos que cuando hablamos de tecnoconsentimiento estamos en la era de los híbridos, ¿no? Ya hace poco hablé de tecnoética, ahora hablo de tecnoconsentimiento, porque estamos en esta era de la tecnología en la que obviamente nuestra forma de ver el mundo es tecnológica. Les recuerdo que en este sentido esto es una mesa redonda y por lo tanto no vamos a hablar mucho más de 15-20 minutos porque lo que me gustaría es que los alumnos que estáis aquí y profesionales que pudieseis tomar la palabra y hablar y que consigamos moveros de la silla con este tema. Realmente lo que ocurre cuando hablamos de consentimiento informado, y sepan que la Ley 41/2002 se cumplen 20 años de nuestra Ley 41/2002. En 20 años han pasado muchas cosas. En 20 años nuestra sociedad ha cambiado mucho y seguimos regulándonos por una norma desde hace 20 años. En esta diapositiva, el consentimiento informado plantea algunas de las preguntas más esenciales. En primer lugar, mis alumnos lo saben, crisis de conceptos. Y los que vienen de óptica y optometría, cuidado porque estamos llevando un seminario por los ojos, ¿eh? Hemos empezado con una conferencia de mirar al otro y acabaremos con un poema de ojos humanos, o sea que todo a través de los ojos. Las preguntas claves cuando hablo de consentimiento informado son, en primer lugar, ¿qué es consentimiento informado? Cuando hablamos de su concepto, de cómo definirlo, ¿de qué estamos hablando exactamente? En segundo lugar, la naturaleza. Sobre esto hay una discusión jurídica enorme. ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Es un documento o es un derecho? En las características yo voy a intentar, algunos ya conocéis que el derecho tiene algunas interpretaciones, ¿no? Que son la analogía, la interpretación extensiva, la interpretación restrictiva, etcétera, etcétera, que nos permiten amoldar una norma que entendemos antigua a la realidad de ahora, ¿no? A nuestro plano fáctico, a nuestros supuestos reales. La jurisprudencia. Aquí simplemente es qué pasa con las exigencias de nuestros tribunales y en las que ahondará Adrián. ¿Y cuál es el futuro del consentimiento informado? ¿Qué pasa con esta tecnología? ¿Cómo adaptamos esta ley a esta era tecnológica? El microscopio.
Os digo que estos son guiños permanentes y nunca mejor dicho, nuestra metáfora en este seminario, en este 15 seminario de 2022 es el ojo, cuidado, y es que el microscopio es ver lo que no vemos. Empezamos con un microscopio a utilizar la técnica, a utilizar pequeños instrumentos, pequeñas herramientas para poder ver una realidad que no podíamos ver, como se dice en francés, à l'œil nu, es decir, con el ojo desnudo. No podíamos alcanzar esa realidad y el microscopio y otras muchas más herramientas lo han hecho posible. Hoy podríamos decir que esta es nuestra realidad, es decir, los macrodatos, ya no el micro, sino el macro, datos masivos, inteligencia de datos, que solamente podemos conocer y podemos ver porque son invisibles, porque los estamos almacenando a través de procedimientos tecnológicos, es decir, de los ingenieros de la tecnología. Si no, no sabemos lo que hay. ¿Qué manera de almacenar los datos? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo se organizan? ¿Qué preferencias? ¿Qué gustos? Todo lo que es sobre nosotros se encuentra ahí recogido. Es realmente una nueva dimensión, una nueva realidad. Redes sociales. Ya saben que con las redes sociales todos lo que son los elementos de nuestros gustos, de nuestras preferencias, en lo que dedicamos más tiempo en ver, en aquella fotografía, en eso que nos llama la atención, hasta la opinión puede ser modificada por las redes sociales. Entonces, con todo esto, ¿dónde está nuestra voluntad? Les pregunto a ustedes. ¿Dónde está nuestra libertad? ¿Dónde está nuestra elección? Fíjense qué curioso. La palabra libertad, y les voy a dar una definición quizá un poco jurídica, ¿no? Entonces que me perdonen los filósofos, es aquello que las leyes no prohíben y aquello que no perjudique a los demás. Obviamente es una definición probablemente algo ingenua, ¿no? Y que necesite de una ampliación más extensa. Pero bueno, vamos a quedarnos con algo sencillo. Y elección, la palabra elección significa manifestar una preferencia. Cuando yo pregunto ¿dónde está nuestra voluntad? Es porque me estoy refiriendo a la facultad que tiene el ser humano de decidir y ordenar su propia conducta. Ya salió. La palabra conducta es propia para el derecho. Aquí entramos los juristas. Hay una conducta humana. Y cuidado, mis alumnos tienen que saberlo esto. Es una facultad. ¿Qué es facultad? ¿Qué es facultad? Estamos en la facultad, sí, pero la facultad es un derecho con minúscula. Es algo que está inerto, es algo que ya pertenece al ser humano, que es inherente, que no le podemos quitar. Otra cosa es el derecho con mayúscula, que es el derecho positivo. Pero ya hablamos de libertad, hablamos de voluntad como un elemento que es propio de la naturaleza humana, es decir, que nos define. Fíjense, la palabra voluntad está necesariamente ligada en el ámbito jurídico con la palabra consentimiento. ¿Y cuándo es la primera vez que surge la palabra consentimiento en un texto jurídico? En el Código de Nuremberg. Con los experimentos nazis, lo que ocurre es que el concepto de libertad, el concepto de voluntad humana, cambia radicalmente y cobra un protagonismo bastante importante en el ámbito jurídico. No solamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1946, sino por el Código de Nuremberg que es promulgado en 1948, donde se recogen ya estos elementos, estos elementos que ven aquí. Primero, que el consentimiento tenía que ser voluntario, parece una redundancia, pero claro, es que la Segunda Guerra Mundial se hicieron experimentos en seres humanos a pesar de su voluntad. Entonces hubo que decir algo básico, y es que el consentimiento debe ser voluntario. Hubo que decir que el paciente, en este caso, el sujeto, vamos a decir pasivo, tenía capacidad legal. Hubo que decir que ese consentimiento tenía que ser y tenía que decirse en ejercicio de la libertad de escoger. Hubo que decir, hubo que decir que tenía que ser sin fuerza, sin fraude, sin coacción, que tenía que haber un conocimiento suficiente y comprensible. Todo esto lo heredamos hoy, lo heredamos en nuestra Ley 41/2002. Tenía que recoger ese consentimiento las explicaciones y los riesgos propios de cualquier experimentación. Hoy podríamos decir de cualquier tipo de asistencia sanitaria o de intervención sanitaria en nuestro proceso de salud o de asistencia. De investigación, obviamente, también, para eso tenemos la Ley de Investigación Biomédica.
y el responsable de obtener ese consentimiento es el que dirige, en este caso, porque el Código de Nuremberg estaba muy centrado en la investigación en seres humanos, en la experimentación en seres humanos, que saben que está expresamente prohibida por la Ley de Investigación Biomédica. La experimentación está expresamente prohibida, pero no está prohibida la investigación. Hay que hacer claramente la diferencia entre lo que es experimentar con seres humanos y lo que es investigar en seres humanos. Esto lo trasladamos y digamos que lo heredamos en el derecho positivo español en las siguientes normas, pasando por lo que sería la interpretación jurisprudencial en Estados Unidos. En el caso que tienen aquí, el caso Salgo versus Leland, lo que ocurre es que a ese consentimiento, como hemos dicho, voluntario, adecuado, donde ha habido esa libre voluntad, esa capacidad por parte del sujeto que lo recibe, además es informado. Y esto es una herencia del derecho estadounidense. Y ese consentimiento informado, esa voluntad informada, nosotros lo recogemos en el Convenio de Oviedo en el 97, en la Ley General de Sanidad en el 86 y en la Ley 41/2002. Y lo recogemos de las maneras que ven ahí: consentimiento libre e informado, aquí utiliza la palabra libre, previa información, la información siempre ha de ser antes, hay que diferenciar muy bien el proceso de información que es necesario para llegar al consentimiento. Son dos cosas distintas. Una cosa es el derecho a la información y otra cosa es el documento de consentimiento informado. La Ley 14 General de Sanidad nos dice que la información deberá efectuarse en formatos adecuados, de manera que resulten accesibles, comprensibles a las personas con discapacidad. Y la Ley 41/2002 nos habla y nos define el consentimiento como libre y voluntario una vez recibida la información previa. Todo esto necesario porque en un momento de la historia, en la Segunda Guerra Mundial, se empezó a experimentar con seres humanos sin su consentimiento, sin su voluntad, es más, contra su consentimiento y su voluntad. Y no piensen que son experimentos médicos solos, ya que están aquí óptica y optometría, también se hicieron experimentos por saber cómo manipular el iris, cómo cambiar el color del ojo de una manera artificial. Uno de los doctores nazis era oftalmólogo, el más obsesionado con este tema. O sea que afecta a todas las profesiones de la salud. Entonces, llego a una de las preguntas que hemos planteado en un principio. ¿Cuál es la naturaleza de este consentimiento informado? ¿Es un derecho o es un documento? Lo cierto es que en este sentido hay alguna doctrina jurídica, yo diría un poco, vamos, doctrina me refiero a opiniones algo contradictorias, aunque cada vez más yo creo que tendemos a hablar del consentimiento informado como documento, porque es lo que nos es, y es de lo que Adrián os va a hacer ver claro, es la prueba, lo que nos permite plantear la prueba de causalidad, o es el elemento que nos permite establecer nexos causales cuando hacemos un razonamiento jurídico. Entonces, cuando hablamos de tengo derecho a mi consentimiento informado, tengo derecho a mi libertad, tengo derecho a, como facultad, derecho con minúscula, ¿a qué me estoy refiriendo? Y aquí sí que les voy a apelar a que hagan una distinción clara, a lo largo de la historia, obviamente. Hay que distinguir entre derechos humanos fundamentales, para los que está la Declaración Universal de Derechos Fundamentales, y que son el derecho a la autodeterminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto no es lo mismo que valores de la Constitución española. Una cosa son derechos y otra cosa son valores. Los valores de la Constitución española, que es el artículo 1, son la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Pero esto no es igual que los derechos fundamentales de nuestra Constitución española, donde en el consentimiento informado se apela a los recogidos en el artículo 15 y 16, que son el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Y esto tampoco tiene nada que ver con lo que sería un documento jurídico, ¿no? Entonces, permítanme que les haga reflexionar en este aspecto, y reflexiono con ustedes, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento informado, de lo que estamos hablando es de un documento que viene a probar que yo he ejercido el derecho a la información. Es decir, que yo he ejercido un derecho a mi libertad. Es decir, que yo he ejercido un derecho a decidir lo que quiero, de mi voluntad, de mi desarrollo, de mi autodeterminación, por eso autonomía.
Pero esta ley tiene algunos fallos, tiene algunos elementos o lagunas que ya nos empiezan a molestar por esta era tecnológica en la que nos movemos. Cuando hablamos de esa naturaleza, algunos juristas plantean que ¿por qué hablar de derecho fundamental si no es un derecho fundamental en sí? Apela a derechos fundamentales, a valores, a derechos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí, muy bien, pero no es un derecho fundamental en sí. Entonces puede ser un derecho de la personalidad, un derecho individual. Los derechos de la personalidad se distinguen de los derechos patrimoniales, que dentro de los derechos civiles distinguimos los patrimoniales, que tienen que ver con las cosas, y los de la personalidad, ¿no? Los que tienen que ver con la persona. Y cuando hablamos de documento, y este concepto es el que yo creo que la Ley 41/2002 vigila más o regula mejor, es que tiene que aparecer en la historia clínica, tiene que estar contenido en la historia clínica. Nos dice la Ley 41/2002 que cualquier documento que tenga un carácter o una cualidad o que sea de índole de nuestro proceso asistencial, de índole sanitaria de nuestro proceso asistencial, tiene que estar incluido en la historia clínica. El consentimiento informado es uno de ellos. Además, hace referencia a la asistencia sanitaria y lo nombra la Ley 41/2002 específicamente. Cuando hablamos, y esto lo he oído ya en más de una ocasión, de que el consentimiento informado es un contrato, a ver, el señor letrado qué opina, pero yo a veces me resisto. Me resisto a pensar que el consentimiento informado sea un contrato, porque muchas veces hablamos de responsabilidad extracontractual existiendo un consentimiento informado, y porque cuando hablamos de contrato, es cierto, voy a decir que es cierto, que yo creo que en este documento se dan los tres elementos básicos del derecho civil, es decir, que tiene que haber un consentimiento, una voluntad, tiene que haber una causa y tiene que haber un objeto, artículo 1262 de nuestro Código Civil. Pero ¿hasta qué punto podemos entender este documento como un contrato entre las partes? Porque claro, cuando hablo de contrato, sí, derechos y obligaciones, por otro lado, pero como tal documento, ¿qué responsabilidad se deduce de ahí? Contractual no siempre, desde luego. Y luego, en cuanto a la forma, es un documento que curiosamente la Ley General dice que es verbal, no es escrito, solamente es escrito en la excepción, en las tres excepciones que recoge la norma, pero ya no se usa verbal, por lo que comentaba la doctora Nadón, porque estamos ante la medicina defensiva. ¿Qué es el consentimiento informado? Lo usamos como una prueba, ya no solamente el paciente para exigir y adular a ese derecho a la información, tengo derecho a ser libre y a elegir lo que yo quiera, sino que además es una prueba para el propio profesional sanitario que le cubre en salud de decir, no, aquí firmó el paciente y por lo tanto yo, mi responsabilidad, acabo de lanzar la pelota de la responsabilidad al tejado del paciente. Esta Ley 41/2002 recoge una serie de características de cómo debe ser esa información. Es el artículo 4. Esa información dice, y aquí me voy a meter un poquito con esta ley, tiene que ser una información verdadera, comprensible y adecuada. Y además dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Dice, será una información que ayudará al paciente a tomar decisiones de acuerdo con su propia voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del paciente si todavía no tiene la información? El artículo 4 de esta ley, que nos habla del proceso a la información, es decir, del derecho a la información, y que nos dice cómo se debe ser esa información, quién debe darla, a quién se le debe dar y qué hacer si se rechaza esa información, ya está recogiendo un oxímoron, está recogiendo una contradicción y está admitiendo que uno puede decidir no ser libre. Porque yo estoy ahora mismo ligando, si me guío por la interpretación literal de la norma, a decir que yo tengo un derecho a la información porque tengo voluntad como ser humano y porque tengo un derecho fundamental a la libertad. Y como soy libre y soy un ser humano, puedo decidir, tengo derecho a la información. Pero ahí sí decido no tener ese derecho a la información. Entonces estoy decidiendo no ser libre. Entonces estoy lanzando la pelota de la responsabilidad al otro tejado, al del profesional sanitario.
ese proceso a la información tiene que estar recogido en un documento que llamamos consentimiento informado, y en él algunas cosas coinciden y otras no, pero también la ley dice cómo debe ser ese consentimiento informado. Ya digo que verbal por lo general, pero escrito en tres supuestos de hecho, el tercero, a mi gusto, cajón desastre. ¿Quién debe otorgar ese consentimiento? Cuando ese consentimiento se otorga por representación, es decir, la ley está pendiente de diferenciar cuando estoy ante un incapaz, aunque esta palabra ya no sería la correcta porque ha cambiado nuestro Código Civil, y cuando estoy a una persona que no tiene a lo mejor la capacidad de obrar, por ejemplo un menor, o cuando estoy ante una persona que no tiene la capacidad de comprender en ese momento porque está inconsciente. Es decir, que nos define cómo tiene que ser ese sujeto al que yo estoy intentando establecer esa relación jurídica de consentimiento informado, es decir, con el que estoy siendo garante de su libertad. Porque el artículo 4, que refiere al derecho a la información, dice que el garante, el que garantiza que tengas esa información veraz, que la comprendas y que de alguna manera esté adecuada a tus circunstancias, es el profesional sanitario. ¿Qué pasa todo esto? Y para no sé cómo voy de tiempo. ¿Qué pasa cuando todo esto pega el giro hacia la tecnología? ¿Qué pasa cuando el que tengo enfrente ya no es el profesional sanitario, sino que es una máquina? ¿Qué pasa cuando tengo que darle al acepto? ¿Qué pasa con las cookies? ¿Qué pasa con las fake news? ¿Qué pasa si yo he entrado en Doctor Google y he buscado 14.000 veces que tengo los leucocitos altos o que tengo las plaquetas bajas o qué significa? ¿Qué pasa cuando mis preferencias y mis gustos están controlados por una tecnología o por una inteligencia artificial? ¿Cómo se es garante de ese derecho a la información? ¿Cómo el derecho puede evitar una inseguridad jurídica en este sentido? Porque entonces todo este plantel de características que yo les comento, de cuándo solicitarlo, qué pasa cuando es por representación, cómo sé que el que está dando al TIC es el representante legal de ese menor. ¿Cómo puedo yo saber todo esto a través de una máquina? Y es que estoy yendo más allá en el ámbito de la tecnología, más allá de la medicina o de la relación jurídica a la que estamos habituados. Una cosa es la telemedicina. Pues yo llamo, yo hago un seguimiento, se ha hecho esta mañana para no perder la relación, ¿no? Era muy bonito lo que planteaba Villacañas, es que esa relación jurídica social, vamos a decir, es ética, ¿no? La relación con el paciente es ética, por encima de todas las cosas, y hay que reconocer al paciente y mirarle a los ojos. Ya, pero es que le estamos mirando a través de unos ojos tecnológicos. Entonces, ¿cómo garantizamos desde el punto de vista jurídico esa nueva relación, ese nuevo comportamiento? No es solamente llamada de teléfono que venga de un paciente que yo ya llevo tratando y vengo conociendo y vengo asistiendo, es que hablamos de robótica. Hablamos de robots que atenderán a personas, como se ha dicho esta mañana, que estarán en soledad y que les darán conversación y que les darán la pastilla y que les recordarán que a las 3 les toca el sintrón. ¿Cómo hacemos con este consentimiento y con este derecho a la información, a la voluntad y por lo tanto a la libertad? Y les hago este recorrido causal con la inteligencia artificial, como les he dicho, con todos esos macrodatos. ¿Se van a acumular nuestros datos sanitarios de alguna manera? ¿Se van a generar algoritmos con toda nuestra información genética? ¿Vamos a poder vivir en este estrés de lo que es estar enfermo o lo que podemos padecer o lo que no podemos padecer? ¿Realmente se protegerá adecuadamente? Porque yo no sé a ustedes, pero a mí me atiborran a llamadas ahora Naturgy, Fenosa, no sé ni cómo tienen mi teléfono. Si saben que tengo un cáncer, ¿quién me llamará? Si saben que soy hipertensa, ¿quién me llamará? ¿Será Google, no sé, Facebook, capaz de controlar toda esa información y de controlar las relaciones o los algoritmos? No solamente eso, sino la medicina digital. Y con esto termino. Y termino con un guiño a mis alumnos de óptica y optometría. Y es que la medicina digital, leía un artículo hace relativamente poco, donde decía
y para esto me pongo gafas, todo sea en honra a las ópticas, porque es chiquitita. Dice, de cara al futuro, Luminopatía, una empresa emergente de salud infantil, ha diseñado una aplicación de realidad virtual para tratar la ambliopatía, el ojo vago, como alternativa al parche ocular. ¿Quiénes van a ser los profesionales que se encarguen de garantizar esa información, que se encarguen de dar la información adecuada al paciente, de los instrumentos, y aquí sí digo técnicas, instrumentos, procesos que están a su alcance? ¿Cómo vamos a proteger y a evitar inseguridad jurídica con una ley actualmente que obviamente por analogía, por interpretación, podemos sacar de su contexto de hace 20 años y trasladar a nuestro contexto actual, pero desde luego muchos elementos del ámbito tecnológico nos están faltando y se nos están quedando cortos, ¿no? Ya de por sí el verbal o el escrito ya es algo que habría que recuperar o ver en qué términos o en qué terminaciones, cuando hablamos de consentimiento informado escrito, tiene que constar. Lo cierto es que tendemos hacia una medicina defensiva, hacia una profesión sanitaria defensiva en este aspecto, porque no soportamos lanzarnos la pelota de la responsabilidad. Y permítanme que acabe con esta frase: ley de autonomía del paciente. Arriésguense a ser libres. La propia ley habla de un derecho a no ser informado, obviamente de un derecho a no ser tratado, pero esto es otra historia, ¿no? Pero un derecho a no ser informado. Y la ley ampara ese derecho, lo asegura. Y eso, queridos míos, se llama miedo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Andrés. Y ahora tiene la palabra don Adrián Carrero Reina. Al finalizar su exposición pasaremos al coloquio que ustedes quieran mantener. Cuando quiera. Buenos días a todos. Un segundo que... Sara, ¿cómo va esto? ¿Ahí? Vale. Bueno, en primer lugar, les quiero agradecer su presencia aquí. Gracias a la facultad por la invitación, es un placer estar con ustedes. Y mi función es hablar de cómo interpretan los jueces el consentimiento informado. Y en medicina y en derecho, 1 más 1 no son 2. Depende. ¿Cómo interpretan los jueces el consentimiento informado? Para esta explicación voy a partir de un concepto general del derecho y en concreto de la responsabilidad médica, y es que para que se estime una demanda por mala praxis médica o en este caso por un defecto de información hay que acreditar 3 elementos. El primero es efectivamente esa mala praxis, esa negligencia. En segundo lugar, un daño y en tercer lugar, una relación de causalidad entre ese daño y la negligencia. ¿De acuerdo? Si hablamos del ámbito de la información al paciente, esa actuación negligente o no acorde a la lex artis no es no informar al paciente o hacerlo deficientemente. Y esto es un matiz muy importante porque, al igual que decía mi compañera Sara, no podemos asimilar el consentimiento informado a la información del paciente. Es totalmente diferente que un paciente esté informado a que un paciente firme un consentimiento informado. De hecho, el Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, ya ha determinado que los formularios de consentimiento informado que sean formularios tipo son documentos ética y legalmente inválidos. ¿De acuerdo? Entonces, para referirnos a todos estos conceptos, he traído un caso, una sentencia que obtuvimos en el despacho, que yo creo que conjuga un poco todo de lo que vamos a hablar. Porque si antes hablábamos del derecho a la información, yo les pregunto, cuando un paciente no es informado, ¿cuál es el daño que se le está causando? ¿Qué es lo que se daña? Un derecho. Estamos hablando de una vulneración del derecho a la información que conlleva el derecho a la autodeterminación del paciente. Pero si en cambio si yo les pregunto, ¿cómo se indemniza esta vulneración? Es difícil y es ahí donde entra el papel de los jueces en interpretar cada caso concreto. Y en este supuesto del que vamos a hablar, se trata de una paciente que entra en un quirófano para someterse a una miomectomía. Una paciente que tiene un deseo gestacional, quiere ser madre y tiene grandes miomas. Tenía un
histórico de miomas e intervenciones previas. Antes de esa intervención, firma un documento de consentimiento informado en el cual se establece el riesgo típico inherente a la propia cirugía, y digo típico inherente a la propia cirugía porque, como en todo proceso informativo, lo realmente importante es saber adaptarlo al paciente concreto. Viene ese riesgo de perforación uterina, el riesgo de perforación del útero y de perderlo, pero no el riesgo de perforación intestinal, que es lo que finalmente se produce. Entonces la paciente entra en quirófano y después en el postoperatorio comienza a tener una serie de signos clínicos pues, que llaman la atención y finalmente tiene que ser reintervenida. Esta segunda reintervención se produce días después y le extirpan el útero. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros en esta demanda y cuál es la conclusión a la que llegó el juez? En primer lugar, como decía antes, tenemos que adaptarnos al paciente concreto, es decir, no hablamos de consentimiento informado. El consentimiento informado tenemos que tener claro que no es más que la culminación de un proceso informativo, es el final. Esto nos lleva a que hay pacientes que firman el documento de consentimiento informado y no han sido efectivamente informados, y hay pacientes que no lo firman y, sin embargo, sí han sido correctamente informados. Entonces, a la conclusión que llegaba el juez es, obviamente también un poco conducido por nuestra demanda, era que, en primer lugar, esta paciente tenía que haber sido informada del riesgo aún mayor que en su caso concreto tenía, porque tenía cirugías previas. En segundo lugar, que en el apartado de consentimiento informado de riesgos personalizados no se había manifestado, expresado este riesgo concreto y no había sido aceptado por el paciente. Y en tercer lugar, que la cirugía era más complicada en el caso de esta paciente debido a este riesgo personalizado. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo para atrás. Antes preguntábamos cómo se indemniza una vulneración de derecho a la información al paciente. Para eso tenemos que fijarnos en dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, el acto médico que se está consintiendo. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que se van a someter a actos médicos que son voluntarios, que son demorables, que por tanto requieren de un mayor proceso informativo y además tienen la posibilidad de eximirse de ese acto médico. Por eso es tan importante la información. Sin embargo, tenemos casos donde hay pacientes que, con independencia de la información que reciban, se van a tener que someter a ese acto médico porque es necesario y es curativo. Y eso es lo que nos va a dar la solución, o lo que le permite a los jueces establecer cómo se indemniza en cada caso concreto. En este supuesto, hablábamos de una paciente que tenía miomas, que en términos generales podemos decir que un mioma de gran tamaño que necesita ser extirpado es una actuación médica curativa. Pero también habíamos dicho que este mioma se tenía que extirpar porque la mujer quería ser embarazada. Y la conclusión a la que llegó el juez es que, aun siendo una cirugía que era curativa, tenía una finalidad instrumental, que no era la de extirpar el mioma en sí, sino la de conseguir una futura gestación. Por lo tanto, si ella hubiera conocido la posibilidad de perder el útero, si ella hubiera conocido la posibilidad de una perforación intestinal, cabe la posibilidad de que se hubiera eximido del tratamiento. Por lo tanto, y esto es lo importante, si antes hablábamos de los tres elementos para que se estime la demanda, ya estamos un poco dilucidando que aquí se cumplen. Tenemos, por un lado, esa mala praxis, esa mala práctica médica, que es omitir o un déficit en la información que se dispensa al paciente. Tenemos un daño, que son las lesiones. ¿Y cuál es la relación de causalidad entre ese daño y esas lesiones? La privación del paciente de eximirse del tratamiento que estaba consintiendo. Pero como decía antes, esta paciente no finalizó ahí su proceso terapéutico, porque días después, y debido a una serie de complicaciones que condujeron a la pérdida del útero y a la reparación intestinal, tuvo que ser reintervenida de nuevo. Y aquí el juez alcanzó una conclusión totalmente distinta. Entre el 19 y el 22 de mayo, que son las fechas en las que ocurren estos hechos, se decide la segunda intervención. Pero para esa segunda intervención no se firma consentimiento informado. Y una de las cuestiones que reprochaba en este caso la paciente es que no había sido informada de los riesgos de esa segunda cirugía. Y quiero que retomen un momento lo que decía anteriormente mi compañera Sara sobre la libertad y la posibilidad de elección.
para que entiendan la respuesta judicial ante esta situación. El juez determinó que en este caso, aun no habiéndose firmado el consentimiento informado, la paciente no tenía derecho a ser indemnizada por este concepto. Primero, obviamente es una excepción legal que viene en la Ley 41/2002, pero si se dan cuenta, en una situación de urgencia, el paciente que pierde la posibilidad de elegir, pierde la libertad, necesita sí o sí ser intervenido. Por lo tanto, no se está vulnerando su derecho ni tampoco tiene capacidad de elección. Entonces, por este supuesto concreto no fue indemnizado. Esto nos lleva a una tercera vía o una cuestión que se abre, es si realmente todo déficit de información debe ser indemnizado por igual o si va a tener las mismas consecuencias jurídicas. Y como he dicho antes, depende del caso concreto. Pero, grosso modo, hay dos distinciones fundamentales. La primera es, si estamos ante un acto médico que sea voluntario y, por tanto, demorable, y en ese caso ese déficit de información va a llevar a que el paciente sea indemnizado por los riesgos típicos que se han materializado, y en segundo lugar, si el acto es necesario y no demora, bueno, voy a decir que se puede demorar, pero es necesario, entonces se le puede indemnizar en concepto de daño moral. Y digo se puede, porque como pasaba en este caso, no siempre se indemniza con este daño moral. Si no había esa posibilidad de elección, el paciente no debe ser indemnizado porque no hay daño que le haya provocado el facultativo y no hay derecho a la indemnización. Y por eso, en este cuadro podemos ver que existe siempre en este tipo de situaciones una incertidumbre en cuanto al nexo de causalidad, que es lo que se denomina jurídicamente una pérdida de oportunidad. Hablamos de pérdida de oportunidad cuando existe una relación de causalidad que no es 100% fiable, para que ustedes lo entiendan. ¿Tenemos la seguridad de que si el paciente hubiera recibido esa información no se hubiera sometido a esa cirugía? No la tenemos. ¿Es probable? Sí. Entonces hablamos de pérdida de oportunidad. Cuando tenemos el convencimiento de que el paciente se hubiera sometido sí o sí a esa cirugía aun teniendo esa información, podríamos hablar de un concepto de daño moral, pero como una vulneración de un derecho, pero no por el daño efectivamente materializado. Y por último, y como conclusión final, sí que quiero dejar una cosa que es común a todos los defectos de consentimiento informado, y es que hablábamos antes de la medicina defensiva y que los pacientes muchas veces entienden el consentimiento informado como un documento hostil o como trasladar la responsabilidad al propio paciente. Y hay una cosa que está muy clara, y es que el Tribunal Supremo, y esto viene en toda la jurisprudencia porque es pacífico, ya ha declarado que la firma del consentimiento informado no supone eximir al médico de responsabilidad ante un deber o ante el cumplimiento del deber de diligencia exigible. Por lo tanto, si existe y se puede acreditar que un paciente sufre un daño por una mala praxis médica, la firma de consentimiento informado no supone que no deba ser indemnizado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Adrián Carriedo. Y ahora les cedo ya la palabra a ustedes para resolver aquellas inquietudes que tengan o dudas o curiosidades. Entonces, cuando nos levanten la mano, por favor, se dirigen o al doctor Andrés o a la doctora Carriedo, al doctor Adrián Carriedo. Sí. Sí, buenos días. Quería hacer una pregunta general a la mesa sobre el encaje que tiene la Ley 41/2002 o cómo va a modificarse en relación con la Ley USO 2021 del nuevo concepto de discapacidad. En mi hospital, en mi hospital celebramos en mayo una mesa, desde el Comité de Ética Asistencial, organizamos una mesa en relación con el 20 aniversario de la Ley 41/2002 que se ha mencionado, y se hablaba de una de las posibles carencias o uno de los posibles retos que tiene la Ley 41/2002, y es cómo se va a actualizar en relación al concepto de discapacidad y a la tutela efectiva que hay que hacer ahora. Eso alteraría lo que es el actual concepto de consentimiento por representación. Y quería que me comentaran un poquito al respecto. Gracias. Sí, muy buena pregunta. ¿Quieres? Yo sí quiero respuesta a esto, y es que... bueno, vale, perdona. Al final,
puede cambiar los tiempos, puede cambiar la tecnología, pueden cambiar las circunstancias, pero yo creo que hay una serie de principios básicos que siempre se van a tener que cumplir, que es que se cumpla el deber de información. Entonces, cuando existe ese deber o esa posibilidad legal de que el consentimiento se firme por representante, ese representante va a tener que recibir la misma información que ocurría con la anterior ley, con lo cual, cumpliendo siempre esos criterios, tiene perfecto encaje legal. La cuestión es que con el tema de las tecnologías, esto conlleva una serie de derivadas que tienen difícil manejo, pero cumpliendo los principios básicos del proceso informativo yo creo que no tiene que haber ningún problema y que al final, aunque hagamos pequeñas modificaciones, yo creo que en lo básico, en lo fundamental, siempre va a ser lo mismo. O sea, Sí, bueno, efectivamente lo que comenta... no sé. Lo que comenta Adrián es verdad, el derecho al final, bueno, pues tiene herramientas, ¿no? La interpretación es una de ellas y la analogía es otra de ellas. Es verdad que lo que preguntas a veces pone los pelos de punta. Estaba buscando porque justo es el artículo 249 de la ley que has comentado, la Ley 8/2021 de 2 de junio, en el que, claro, el concepto de incapacidad ya no se llama incapacidad, son medidas de apoyo para las personas con discapacidad. Entonces, ya no se va a diferenciar entre capacidad jurídica y capacidad de obrar y claro, desaparece lo que es la tutela. Yo no he tenido ningún caso al respecto, yo creo que en el derecho tampoco ha habido porque no hacemos incapacidades, ¿no?, en el ámbito civil. Pero bueno, sí que es cierto que de compañeros sí he escuchado que al ir a juicios para una incapacidad de una persona, pues el juez está obligado a escuchar al incapaz. Y cuando el incapaz a lo mejor se niega pues, a vender un piso o a una cuenta bancaria porque necesita unos cuidados X, pues porque tiene un síndrome de Down, si el capaz dice que no, es que no. Entonces, adaptación de la Ley 41/2002 realmente es un reto muy grande. Pero es que pasa porque sepamos que es libertad, porque es que yo creo que no lo tenemos claro. Entonces, cuando sepamos que somos seres con voluntad inherente y libres, pero ¿libres de qué? Esto es como decía Hobbes, que ya es que últimamente le tengo muy metido en la sesera, ¿no? Nosotros pasamos de un estado de naturaleza a un estado de derecho porque queremos sobrevivir, pero sobre todo porque renunciamos a una parte de libertad cuando queremos organizarnos en sociedad. El hecho de que nos organicemos y que nuestra convivencia se regule por normas es porque hay una parte de nuestra libertad a la que hemos renunciado. Hemos decidido no hacer daño al otro. Luego hay cosas de las que nos inhibimos. Claro, pero si en este caso no hay una inhibición, sino que se quiere dar voz a los dos, ¿cómo en el caso práctico? Yo creo que eso no... ¿Hay que plasmar en el consentimiento las dos firmas? Como que firma el capaz en la medida en que se ha podido y la ayuda que le ha prestado el representante, aunque no sea representante legal. Sí. Ese es un cuidado. Yo ahora mismo me preguntas profesionalmente qué es, yo plasmaría 2 firmas. Eso es lo que yo haría. Tú también, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo primero felicitar a la mesa, creo que es un tema que como se ve genera debate y es necesario una reflexión, ¿no? Y la primera que lanzo sobre todo yo creo que es la burocratización que se ha hecho durante todos estos 20 años de lo que es el consentimiento informado, ¿no? No es un documento, es un proceso comunicativo, no informativo. Es nuestro deber como profesionales asegurarnos y adaptar el lenguaje para que esa persona pueda decidir bajo esa libertad y esa voluntad. Y esto me parece algo fundamental que no se está haciendo de forma adecuada y muchas veces se delega, ¿no?, en esa firma la responsabilidad que sí es nuestra a la hora de asegurarnos de dar esta, como decía, información y comunicación. Y con respecto, para ello, lo que se requiere es mantener una relación deliberativa, ¿no? Decíamos, el paternalismo, huimos de él, aunque la práctica todavía continúa, y nos vamos al otro extremo, ¿no?, al modelo informativo, en el que yo te doy toda la información, incluido el papelito, para que tú, con tus conocimientos, bajo lo que tú consideres, lo firmes. Esto no es una relación adecuada, ¿no? Tendremos que mantener esa autonomía relacional, si no es imposible que realmente la persona pueda ejercer de forma capaz y voluntaria realmente si quiere o no un tratamiento. Y relacionado también con la tecnología, creo que tampoco tenemos que perder de vista que es una herramienta para los profesionales, en este caso, el que pueda facilitarnos el poder adaptar distintos procedimientos. Y creo que el foco sigue siendo el mismo, no podemos obviar la responsabilidad que nos compete a los profesionales de aproximar lo que, en definitiva, es facilitar el proceso de atención de los pacientes. Yo sí quería hacer un comentario a lo que acaba de decir, y es, hablamos de la responsabilidad del facultativo. Yo como abogado
represento los intereses tanto de médicos como de pacientes. He estado en los dos lados de la balanza. Y ahora sí que quiero romper una lanza a favor del facultativo, porque los pacientes muchas veces no asumen su propia responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos visto como un paciente o incluso uno mismo se va a operar y le dan el consentimiento informado, lo firma el día que le mandan al preoperatorio y ni siquiera lo ha leído? Entonces, sí, el médico tiene que cuidar el proceso informativo, pero el paciente también tiene que cuidar el suyo, o sea, la relación tiene que ser bilateral. Entonces yo creo que es un poco una situación, yo siempre digo que el consentimiento informado es una arma de doble filo. Si no tenemos consentimiento informado, parece que le van a dar la razón al paciente, y si lo tenemos, parece que le van a dar la razón al médico. Yo creo que ambas partes tienen que hacer autocrítica, tanto el facultativo, determinados facultativos y determinados pacientes. Por supuesto que el paciente tiene que leerlo, o sea, el que no lo firme en el momento implica que bueno, lo pueda reflexionar, pero también es importante que no todo el consentimiento va a ser escrito. O sea, en nuestra práctica habitual, la mayoría, o sea, el 100% sí o sí siempre tiene que ser un consentimiento verbal. Y esto sí que queda plasmado en la historia clínica y a nivel de todos, o sea, yo soy enfermera y lo que se tiene que implicar es que es una obligación que tenemos los profesionales de mejorar este proceso comunicativo con los pacientes. Y esto muchas veces no se hace y se da por hecho muchas cosas que luego conlleva que se haya hecho una mala praxis, ¿no? O que al paciente no se le haya incluido en su propio proceso de enfermedad. Yo creo que la palabra clave que has comentado es burocratización. Hemos burocratizado tanto que nos hemos olvidado de lo que nos llamaban esta mañana, de mirar a los ojos a quien tenemos enfrente, ¿no? Y la tecnología efectivamente es un instrumento, pero a veces parece como que no sé, es ese leviatán, ¿no? Ese monstruo que olvidamos que es un instrumento porque como nos soluciona la vida de una manera rápida y necesitamos ese tiempo, esa era de la inmediatez que vivimos, pues efectivamente tus comentarios pues no son pues la realidad, la descripción de la realidad, ¿no? que estamos viviendo. Buenos días de nuevo. En primer lugar, felicitaros a los dos por la exposición, porque para aquellos que no venimos de la profesión sanitaria, pero tampoco somos juristas y no sabemos nada de lo que estáis hablando, pues resulta que lo habéis hecho tan bien que lo hemos entendido. Y eso es producto de las buenas explicaciones que nos habéis dado, ¿no? Yo me preguntaba al hilo de escuchar vuestras brillantes exposiciones dos cosas. Una, desde el desconocimiento, insisto. Una ¿es posible que el consentimiento informado sea producto, es decir, se ha contemplado que es un producto también que se desarrolla el acto médico en un contexto de asimetrías de información y de poder? En un contexto en el que hay un actor que tiene el poder, en una institución en la que tiene el poder, y el otro no, ni tampoco la información. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Es posible que sea producto del consentimiento informado y toda esta burocratización en los contextos de los sistemas sanitarios, es posible que sea producto también de la desconfianza cada vez mayor del paciente respecto a las instituciones y a la profesión médica? ¿Sí? Bueno, pues creo que sí, a las dos. Vivimos en una desconfianza, eso claramente, y eso a los juristas yo creo que nos duele, porque la confides es lo que está en el alma de cada contrato, de cada relación, y siempre es el apretón de manos, ¿no? Como empezaban los negocios jurídicos en la época de los romanos, Babilonia si quieren, pues la palabra, la confianza. Obviamente vivimos en una sociedad de desconfianza, pero voy a ir un poco más allá. Y vivimos en una situación de irresponsabilidad, porque no queremos hacernos cargo de nuestra libertad. Y lo digo tanto para el profesional como para el paciente. Quizá en el paciente es más fácil el ejemplo, porque es un sujeto vulnerable, que está enfermo, que se encuentra mal. Entonces, bueno, pues quieren que le cuiden y efectivamente pues a veces no sabe asumir cuál es la realidad que le viene en cuanto a una situación de fragilidad respecto de su salud, que incluso puede hasta tener un final pues malo o triste, ¿no? Pero es verdad que vivimos en una sociedad de la desconfianza en la que además no somos capaces o no somos valientes al querer responsabilizarnos pues, de lo que vivimos, de nuestro yo y de nuestras circunstancias.
Y luego la otra pregunta que comentabas, que yo creo que he olvidado un poco, la incertidumbre. La asimetría. Sí, efectivamente, eso es más con lo que comentaba Taira, ¿no? que efectivamente hay una burocratización tan grande del consentimiento informado, y yo creo que ahí apelo a la mesa vuestra de políticas de salud. Es que las políticas de salud probablemente no estén encajando tampoco, es que estamos en un momento en el que todo está desencajado, es que los trajes o están pequeños o están más que grandes, pequeños, yo creo que nos están apretados, y entonces necesitamos la normativa, el derecho, las políticas de salud, todo esto necesitamos reestructurar, porque la realidad social, nosotros en derecho diferenciamos siempre 3 planos, ¿no? Es lo que yo siempre digo en clase, 3 planos, la realidad, lo normativo y los valores. Y esos 3 planos, unos están muy hinchados, la realidad va a explotar con tanta tecnología, con tanta burocratización, con falta de tiempo, con sociedad desconfiada, con inmediatez, con irresponsabilidad. Cuando digo irresponsabilidad no es que no hagamos bien nuestro trabajo, cuidado. Seguro que aquí todos somos muy buenos profesionales y muy responsables, pero el sistema no nos permite dar lo que realmente, o sea, es como que nos frena, ¿no? Es como decir, no, sí, yo atiendo muy bien al paciente, pero es que tengo 5 minutos. Entonces, no es que yo no quiera, es que yo no puedo, o el sistema no me lo permite, ¿no? Entonces, yo veo que ahí esa asimetría viene de ambas. Yo quiero hacer un comentario respecto a la asimetría. Yo no creo que no es una asimetría de poder, sino que es una asimetría de conocimiento. Al final, el paciente se pone en manos de un médico en el que confía, porque esto es como decía antes, al final hay que ir al caso concreto. La medicina es tremendamente amplia y hay tantos médicos como ramas en la medicina, como consultas, como situaciones distintas. Entonces, por eso hay que ir al caso concreto. Yo creo que el consentimiento informado lo que permite es ampliar la información, en términos generales, al paciente para que conozca los riesgos a los que se expone, porque yo planteo un escenario, cirugía plástica. Todo el mundo cuando ve la cirugía plástica o ve el anuncio en una clínica determinada, lo que ve es un cuerpo escultural, una mujer con un cuerpo perfecto, y lo que espera es salir de quirófano con la misma situación. Si no se informa al paciente de los riesgos a los que se expone con una cirugía plástica o con un tratamiento estético, entonces tendríamos un problema aún mayor. Y precisamente creo que no es desconfianza, creo que a veces es un exceso de confianza, porque muchas veces puede pasar que el médico, bueno, pues esto hacemos así y usted va a salir de quirófano perfectamente. Y lo que el paciente no conoce es que existe el riesgo de hemorragia, que existe el riesgo de infección, el riesgo de una asimetría, en fin, miles o cientos de riesgos a los que se puede exponer. Entonces yo creo que no es solo situaciones de desconfianza, sino también situaciones, o tratar de evitar situaciones de exceso de confianza. Y como siempre, creo que no hay una respuesta general para esta situación, sino que es una cosa que se debe evaluar en cada caso concreto. Sí. ¿Siguiente pregunta? Sí, bueno, yo lo primero agradecer a los 2 ponentes las 2 brillantes intervenciones. Efectivamente, yo creo que es un problema, pues, como decía el ponente ahora mismo, muy complejo, muy ambiguo en muchos casos, que no admite soluciones tajantes. Yo quería simplemente hacer un comentario, un poco como una pregunta, más relacionado con lo que ha dicho la doctora Vendrés, con lo último que estaba comentando sobre el influjo de la tecnología. Porque a mí me llama mucho la atención cómo, bueno, el consentimiento voluntario, es verdad que ahí quizás esté el mayor problema, ¿no? Como delimitar la voluntariedad, la libertad, pero bueno, dejando de lado ese espinoso problema filosófico, la cuestión de que se ha informado también me parece muy problemático, sobre todo cuando intervienen las nuevas tecnologías. Me ha llamado mucho la atención, me ha dado mucho de pensar ese comentario que ha sido de pasada, que obviamente no se podía profundizar, que quizás ahora es justamente la oportunidad que yo querría darle para que profundice, sobre cómo el acceso a la información que tenemos hoy en día puede dificultar la praxis del conocimiento informado, no tanto por falta de información, sino por exceso de información, que yo creo que muchas veces sucede, ¿no? Hoy en día, cuando un paciente pone en Google la enfermedad, el problema, la operación, la cirugía que le propone el médico y se encuentra con 1 millón de foros, con 1 millón de entradas, ¿cómo digamos, podemos abordar esa cuestión? Que yo creo que se relaciona con lo que decía una de las personas que ha intervenido justo antes, sobre cómo pasar de la información a la comprensión, que seguramente sea esa también la labor del médico, pero claro, eso cómo se puede traducir, si es que se puede, en términos legales, cómo podemos asegurarnos o tener algún tipo de respaldo de que realmente ha habido comprensión, no solo información, sino comprensión. Y ya digo, a veces una sobreinformación puede rebajar la comprensión, en fin.
un poco por si podía ahondar en ese tema, que me parece muy interesante, y nada, muchísimas gracias a los dos por sus comentarios y por su presentación. Gracias a ti. Sí, efectivamente, a mí es uno de los temas que los he traído aquí porque me preocupan, ¿no? Porque realmente no sabría darte una respuesta clara de cuáles serían las fórmulas para, bueno, pues para que no exista esa inseguridad y para que esa garantía se pueda seguir dando. Es que los adjetivos son, pues eso, adecuada, comprensible, sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Cómo yo garantizo que esa persona que está leyendo un consentimiento informado online y para el que estoy esperando su firma electrónica, esta es otra cosa igual, la acreditación de la firma electrónica, ¿no? Cómo acredito que es esa persona la que ha firmado, porque yo te puedo decir que yo tengo una firma electrónica de la moneda así acreditada a la Casa de la Moneda y Timbre y todo lo que quieras, pero el que coja mi ordenador puede firmar con mi firma. El que coja y sepa mi clave del ordenador puede firmar, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos todo eso? Yo creo que se abren una serie de supuestos, de realidades fácticas que nos desbordan, tecnológicas en ese sentido. Y la que más me preocupan todas, quizá la de veracidad porque confío más a lo mejor en los sujetos, ¿no? Pero la comprensión, o sea, cuando hablamos de la comprensión de un sujeto sobre la información que está obteniendo, no solamente porque entra en Google, y es que él viene, efectivamente, lo que tú has dicho, es que es sobreinformado. Entonces, sobreinformado porque la información que tiene a lo mejor no es mala, pero la ha interpretado mal. Porque yo estoy segura que si yo me pongo a leer un paper de medicina o lo que sea, pues hombre, seré capaz de juntar sílabas y palabras, pero probablemente no lo entienda, ¿no? O si la sentencia que nosotros traemos hoy, pues la distribuimos y decimos, vayan leyéndola, que luego hagan ustedes un resumen y nos quedaríais mirando y diciendo, pues, ¿qué nos traen aquí, no? Porque cada uno tenemos nuestra jerga, porque cada uno tenemos nuestra forma. Hasta yo creo que los profesionales sanitarios pues tienen su manera de explicar, ¿no? Me atrevería a decir que ya se habla hasta del equipo sanitario. Y retomando lo que comentaban por aquí, por eso yo he dicho, sí, estamos aquí en la Facultad de Medicina y hablamos de consentimiento informado y de que el facultativo es el garante, el médico responsable es lo que define la ley, pero ya no es el médico responsable, que hablamos de profesiones sanitarias. Y muchas veces pues el paciente dirá, no, mejor que me lo explique la enfermera ahora cuando salga, ¿no? Que me la entiendo mejor. Pues sí, claro. Entonces el equipo tiene que saber que hasta los propios profesionales en esa relación humana, unos se adecúan más a ese paciente que otros, y a lo mejor el médico pues tiene más feeling con estos pacientes de aquí y de tal, pero a esta señora igual ha cogido el feeling con la enfermería y oye, pues la llevan de vicio, ¿no? Y entonces eso lo estamos perdiendo. Mi miedo es que eso se pierde con la tecnología, porque yo he dado clase, vamos a trasladarlo a la docencia, yo he dado clase online y yo no veo la cara de mis alumnos y es que no me puedo aguantar, porque es que no les veo, yo aquí ahora les veo y sé quiénes son los míos, perfectamente, aquí están, claro, y tienen caras, son guapos además, son jóvenes, son guapos, tienen entusiasmo y les veo y me gusta verles. Y me gusta hacer proyectos con ella, que tengo a mi Gonzalo ahí detrás. Entonces, eso lo estamos perdiendo con la tecnología, pero lo estamos perdiendo hasta en nuestras propias relaciones sociales de amistad, yo creo. Entonces, cuando eso se traslada al ámbito sanitario, pega el petardazo. ¿Por qué pega el petardazo? Pues porque es la salud, y la salud nos hace pupa. Claro, perder un amigo a lo mejor no nos importa tanto, bueno, a mí sí, pero la salud ya cuando nos vemos malitos. Entonces, lo que dices efectivamente para mí es un tema de preocupación. Y el problema que tiene el derecho, que yo creo que Adrián estará de acuerdo conmigo, es que nosotros vamos siempre por detrás. La norma va por detrás. Entonces, cuando lleguemos a resolver eso, ya estarán ocurriendo otras cosas en la realidad. Sí. ¿Sigues pregunta? Sí, aquí a la izquierda o a la derecha, según de dónde se mire. Bueno, yo soy médico intensivista durante 40 años. Ahora me tienen que hacer una resonancia nuclear magnética. Mi médico de familia me dice, bueno, tienes que firmar el consentimiento informado. Digo, ¿qué? Yo, sí, ya te he dicho que estoy de acuerdo en que me hagan la resonancia. Dice, ya, Coldo, pero claro, pero esto hay que firmar. Digo, pues no me da la gana. O sea, sé lo que es una resonancia. Miles de pacientes míos les he hecho, en fin, resonancias magnéticas. Ya, pues entonces tendrás que hablar con el radiólogo. Bueno, y me pasa exactamente lo mismo. O sea, un radiólogo de 25 años me va a contar a mí
que es una resonancia nuclear magnética. En fin, bueno, y ahí estoy, esperando, porque mi consentimiento verbal está dado y no creo que sea necesario que firme ningún documento de consentimiento informado. Bueno, eso por un lado. Dos, tengo varias cosas. Estoy en la fila de los preguntones. También os agradezco las intervenciones porque han sido muy buenas. Claro, el consentimiento informado es verdad que nace en Nuremberg, pero para investigación, experimentación. El consentimiento informado nace, para la asistencia, nace en Estados Unidos, donde los pacientes pagan un dineral para que les atienda un médico o médica, les opere, etcétera, etcétera. Y lógicamente, si son dañados, pues les llevan a juicio y si ganan, pues recuperan un dineral enorme. Aquí, la mayoría de nosotras y nosotros, en fin, yo por lo menos y tú también, ¿verdad, Zaira? Vamos al sector público. Entonces la pregunta es, cuando ganáis un juicio relacionado con el consentimiento informado, ¿quién paga? ¿Quién sale perjudicado? ¿El médico, la médica que ha obrado mal, entre comillas, o el sistema de salud? Es decir, todos y cada una de nosotras y nosotros. Y otra cosa también quería, porque creo que eso es importante, y otra cosa también quería decir. Menos mal que yo hice medicina hace no sé cuántos años. Soy un ferviente defensor del consentimiento informado. Si yo estuviera estudiando medicina ahora y os escuchara, pues creo que me dedicaría al arte. Al arte, sí, a las bellas artes. Es decir, yo creo que es mucho más sencillo. Yo 40 años he trabajado y no he tenido ningún problema relacionado con el consentimiento informado. A la gente, a los enfermos, a las familias, si tú les hablas con eso, como decía el profesor Villacañas hoy, mirándoles a los ojos y con un poco de cariño, se te entregan. Yo siempre digo que el consentimiento informado es un proceso de seducción. Al paciente, a la paciente hay que seducirla, hay que decirle que estás con él, con ella, que estás buscando lo mejor, que no sé, bueno, igual es que soy un don Juan Tenorio impresionante, pero yo no he tenido nunca ningún problema y desde luego, y digo esto para quitar el posible miedo a los litigios y a las causas judiciales que todos tenemos, yo el primero. Respecto a la primera cuestión, que es quién de alguna manera pagaría un error de este tipo, depende. Si hablamos de una consulta en la sanidad pública, en términos generales y con alguna excepción de autonomías, por ejemplo Madrid, que tiene póliza de responsabilidad civil, sería o bien el seguro o bien la propia administración. Al final, el facultativo, si tiene su póliza de seguro, no debería, entre comillas, preocuparse de esas cuestiones. Errar es humano. Yo como abogado también tengo mi póliza de seguro. Cualquier día se me pasa en plazo de un recurso y entonces he cometido un error. Entonces, creo que en ese sentido tendría que haber tranquilidad. La segunda de las cuestiones que planteabas, ¿cuál era? Que no lo recuerdo bien ahora. Si no es en el fondo una copia del sistema americano que se rige por un sistema muy distinto al nuestro. Y también la última pregunta, ¿cuántos actos médicos, por llamarles de alguna forma, se hacen al cabo del día y cuántos litigios por consentimiento informado ha habido desde que se aprobó la ley general? Porque son, yo creo que ínfimos. Yo por tranquilizar a los y las estudiantes. Es que el consentimiento informado no se interpreta de forma aislada. El consentimiento informado se interpreta jurídicamente o judicialmente en un contexto. ¿Cuántas actuaciones médicas se realizan al cabo del día? Voy a inventármelo, miles. ¿Cuántos errores se cometen? Cientos. ¿Cuántos de esos tienen trascendencia jurídica? 2. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Al final tienes que hacer una interpretación de la asistencia médica. Ese es el concepto principalmente de lex artis ad hoc. Es decir, no vale un término general, hay que ir al paciente concreto. Entonces, no hay patologías, hay pacientes. Entonces, uno tiene que valorar si ese error se provoca un daño, porque puede ser que no haya un daño, puede ser que sea trascendental. Si un paciente sufre un daño, si es por una negligencia y si hay un nexo de causalidad. Entonces, igual pasa con el consentimiento informado. Si un paciente no firma un consentimiento informado, bueno, hay que valorar qué trascendencia tiene eso. Lo que decía cuando explicaba el supuesto concreto. En una misma sentencia, con 2 consentimientos informados, 2 valoraciones diametralmente opuestas. Si el paciente tenía capacidad de elección, pues entonces sí se puede indemnizar. Si no tenía capacidad de elección, es jurídicamente irrelevante. Entonces, el consentimiento informado siempre se tiene que valorar no aislado, sino en un determinado paciente, con un contexto, con unas características. Y el consentimiento informado en sí mismo no es... Es verdad que
da la sensación de que produce una alta litigiosidad, pero no es tanto así, porque podemos hacer la lectura en sentido contrario. ¿Cuántas negligencias médicas al final quedarían de alguna manera tapadas por la firma del consentimiento informado? Entonces, yo creo que no es algo que deba preocupar a los médicos en concreto, que eso les vaya a producir muchos problemas. Última pregunta. Hola, buenas. Bueno, gracias por la intervención que habéis hecho, que me ha parecido magnífica. Y bueno, yo quería lanzar una pregunta para todas las personas que estamos aquí. Si todos nos hemos leído un consentimiento informado, y yo como sanitaria, soy enfermera, hay cosas que diría que no entiendo, a lo mejor. Y hay que ponerse un poco en la piel del paciente, que hay muchas personas que no tienen los conocimientos que tenemos nosotros, mucha gente incluso que no sabe leer, pues que por sus circunstancias están en otro nivel. Y yo a día de hoy, si me tuvieran que hacer una intervención o cualquier otra cosa que requiriese de un consentimiento informado, no me gustaría que me soltasen un papel y me dijeran, fírmalo. Quiero que la persona que me está dando ese papel se fije en quién soy, en mi persona, no en mi enfermedad, y que sepa darme unos cuidados, unas explicaciones, que me trate por mí y no por mi enfermedad. O sea, todas las personas que se van a someter a alguna cirugía o alguna intervención que necesitan de un consentimiento informado, es porque en ese momento están pues, pasando por una enfermedad, en una situación, digamos, un poco vulnerable. Entonces, lo que buscan no es solamente que le suelten un consentimiento cuando vengas a la cirugía me lo traes firmado, sino que me expliques qué me va a pasar, qué me puede pasar, que no se pierda esa humanidad hacia el paciente. Entonces, es igual que como con los prospectos, la gente te dice, uy, yo no me leo esto porque me pueden pasar 1000 cosas. Pues es lo mismo con el consentimiento informado. No, es que si lo leo me pone tantas cosas que no entiendo y cosas que dices, madre mía, o sea, me va a pasar de todo, que la gente no se lo lee por miedo, pero lo que quieren es que esa persona hable con ellos, que les explique, que sea un trato cercano y humano. Y el miedo que me da a mí el tema del tecnoconsentimiento es que se enfríe aún más, que se pierda más esa parte humana y bueno, no sé de qué forma se puede hacer para que no empeore, por así decir, la situación. Bueno, yo creo que has dicho la palabra es humanización de la asistencia sanitaria. Yo creo que esta palabra, que yo he sido muy reacia a ella cuando se inició, ahora la interpreto como que la humanización en nuestra sociedad pues necesitamos recuperarla. Probablemente ya no estemos en un sistema paternalista, que sería el más confiado de todos, ¿no? Bueno, haz lo que tengas que hacer y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Eso sería hace 50 años, ahora ya no, queremos saberlo, queremos información, la gente está más preparada. Sí, es verdad que todavía hay gente que a lo mejor tiene dificultades de comprensión, o todavía hay gente mayor, o cuando tú padeces una enfermedad X y te vas deteriorando, pues tu capacidad comprensiva se puede mermar. Pero yo creo que precisamente uno de los fines de estos seminarios es concienciarnos de que requiere de una humanización por nuestra parte para generar esa confianza de la que hablaba Koldo, ¿no? A mí nunca me ha pasado nada porque confianza, pues claro, los médicos damos miedo, los abogados damos miedo, pero los médicos también lo dais, ¿eh? Yo no quiero ir al médico. Entonces, bueno, pues cuando yo tengo un cliente o cuando al despacho viene un cliente con un problema, nosotros no, es verdad que no atendemos problemas de salud, pero atendemos problemas económicos, problemas de pérdidas de alguna persona, problemas de que te han hecho daño, de que tienes unas secuelas, y bueno, pues cuando tratas con el cliente, le miras a los ojos, le dedicas el tiempo, pues evidentemente la situación mejora. Y lo curioso es que en eso lo que haces es colaborar, ayudar a esa persona a aceptar pues lo que la vida le ha traído, ¿no? Y en eso el apoyo de una persona es muy importante. Entonces recuperarlo eso, de forma inmediata diría, pero bueno, hay que primero saber que lo tenemos que recuperar y eso ya es un paso. Bueno, es una reflexión escuchando a Koldo y a Taira y a vosotros y daros las gracias. Yo voy a deciros una cosa. De resultas de esta sesión, yo me quedo con la idea de que es urgente que en el próximo seminario hablemos de una nueva enfermedad,
una enfermedad que ni Koldo ni yo vivimos, pero la hemos viendo que nacía, que se llama medicina defensiva. Esto es una enfermedad muy grave, que no está descrito ni los signos ni los síntomas todavía, ni las pruebas complementarias, y hay que hacerle una historia clínica detallada y cercana. Y esto va a seguir, esto no va a parar. Por esa razón, todas vuestras reflexiones, con la lectura, la información y tal, sí, todo muy bonito, pero que los consentimientos, no el de la UCI, o el de urgencias, o el de cirugía, sino el de atención primaria, el de la pública, el de la privada, están enfermos, están contaminados del ejercicio de medicina defensiva, que es un estado cultural profundo al que hemos llegado por muy diferentes vías. Y esto es un problema que no va a ser fácil resolverlo, y lo hemos escuchado cómo afecta a las políticas de salud. Me lo apunto, si te parece, Koldo, y tendremos otro debate en ese sentido, que será muy importante. Gracias. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿La última? No, ya no. Vale. Pues, bien, pues, bien, simplemente decirles muchísimas gracias por su asistencia. Quiero felicitar también a los dos ponentes y, francamente, pues nada, decirles que ahora entiendo esa frase que se dice tanto, que decir, estoy en manos de mis abogados. Yo he estado estupendamente. O sea, que muchas gracias. Gracias.